El siguiente tema como parte de la unidad 1 es la integral definida. Vamos en esta parte de aquí. ¿Sí? La unidad 1 se llama teorema fundamental del cálculo y ya vimos figuras amorfas, la notación sumatoria y las sumas de Riemann. Entonces, hoy toca ver lo que es definición de integral definida. Bueno, aquí vamos a ver también propiedades de la integral definida, el teorema de existencia. ¿Sí? Después vamos a pasar a la función primitiva, ¿sí? Que va a ser la integral indefinida. ¿Sí? Entonces, a ver si están viendo la siguiente pantalla. Entonces, como integral definida, ¿sí? Tenemos que consta de una S alargada, así. ¿Sí? Ese es el símbolo de la integral o signo de integración. Y en la integral definida tiene dos límites, ¿sí? Denotados como A y B. El que aparece aquí en la parte de acá, denotado como A, se llama límite inferior de integración. Y el B se llama límite superior. ¿Sí? Y aquí voy a tener una función f de x, ¿sí? La cual se va a integrar, ¿sí? Y el diferencial, es decir, con respecto a qué se va a integrar. ¿Sí? Bueno, ¿qué es integral definida? Aquí lo tenemos de manera simbólica, ¿sí? De manera gráfica, se muestra así. Entonces, aquí puedo ver una integral, ¿sí? Con la S alargada que va de A a B de una función f de x con respecto a x. El resultado me va a dar una f mayúscula, que es mi antiderivada que se va a evaluar en el límite superior, ¿sí? Y se va a restar, ¿sí? Se va a restar esa antiderivada que me dio en el límite inferior, ¿sí? De manera gráfica aquí lo puedo ver, ¿sí? Como está una curva. Aquí tengo los límites en el eje de las x igual a, ¿sí? Ese es mi límite inferior, el que está más a la izquierda. El límite superior es el que está más a la derecha, ¿sí? Denotado como b. Y lo que se encierra aquí va a ser el área comprendida entre esos límites, la cual va a estar dada por esa integral. Anteriormente, en la suma de Riemann, ¿sí? Veíamos que esta curva, ¿sí? Cuando no podamos utilizar este teorema fundamental del cálculo, porque este se llama teorema fundamental del cálculo, cuando no se pueda aplicar esta integral, lo vamos a hacer por aproximación, ¿sí? Es decir, mediante rectángulos que propuso Riemann. Bueno, ya les había dicho, esta integral definida, se dice definida porque está acotada en dos límites, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama como teorema fundamental del cálculo y dice que si f es una función continua, significa que no se corta en un intervalo cerrado de a a b, entonces la integral de esa función definida va a quedar comprendida entre la antiderivada f mayúscula evaluada en b menos la antiderivada evaluada en el límite inferior, ¿sí? En donde esta f mayúscula es cualquier primitiva de f en el intervalo que va de a a b. También a esto se le conoce como regla de Barrow. Esta integral definida, ¿sí? Me va a dar como resultado un número. Ese número es el área bajo la curva comprendida en los límites. ¿Sí? ¿Cuáles límites? A y B. Vamos a ver algunas propiedades de la integral definida. Antes, debo de saber de dónde nace la notación para antiderivada o primitivas. Dice que cuando se resuelve una ecuación diferencial, la tengo de esta forma. La derivada de y con respecto a x es igual a f de x. Bueno, de aquí, si este diferencial en dx está dividiendo, pasa multiplicando, entonces de aquí nace la integral. ¿Sí?
Si yo integro de y igual a f de x, aquí me va a dar una integral. Únicamente pongo el símbolo y ya me va a dar mi integral en f de x. Hay tres propiedades principales, ¿sí? Y se aplican como las de la sumatoria. Por ejemplo, si tengo una integral comprendida de dos funciones, f de x, g de x, dice que lo puedo separar. ¿Sí? Puedo separar la función f de x, ¿sí? Comparten los mismos límites, la separo, ¿sí? Más la otra integral de la otra función que está aquí, la puedo separar. Siempre y cuando sea de esta forma. Después de aquí tengo la otra regla en donde dice que es la integral de a b de una constante por la función f de x con respecto a x. Entonces aquí dice que esta constante la puedo sacar fuera de la integral y ya nada más me queda f de x con respecto a x. ¿Sí? Lo mismo veíamos para la sumatoria, que si por ahí teníamos una constante, la podíamos sacar fuera. Igual aplica aquí. ¿Sí? Aquí la regla 3, aquí no le hagan caso a este 1, es la 3, dice que es parecida a esta de la suma, que si tengo una resta, ¿sí?, de dos funciones, f de x y otra g de x, puedo separarla. Puedo separar la integral, una que sea de f de x menos, como es resta, la otra integral de la función g de x. Esas son reglas que se aplican. Después de aquí, tengo un conjunto de reglas básicas de integración. Se dice que son las formas básicas, las primeras 20. Entonces, aquí tengo la integral de una constante con respecto a x y dice que su antiderivada es igual a esa constante por x más c. ¿Qué significa? Bueno, que esa constante la antiderivada va a ser igual a una función con respecto al diferencial que esté aquí. Si aquí dice que es x, bueno, pues va a ser la constante por x. Si aquí dice que es dt, bueno, va a ser k por t más c. ¿Sí? Aquí en estas reglas básicas son para las integrales indefinidas, es decir, las que no tienen límites. ¿Sí? Después la segunda regla es una de las más importantes, que se le llama la regla de la potencia, pero para integrales, no para derivadas. Y dice que si tengo una función elevada a una potencia xn con respecto de x, va a ser igual a x elevada a la potencia n más 1 sobre n más 1. Y se le agrega más c. ¿Sí? Esta segunda regla se va a aplicar siempre y cuando n, el exponente, sea diferente de menos 1. ¿Sí? Cuando sea menos 1 se va a aplicar la regla 3. Bueno, después vamos a ver las demás reglas. Aquí tengo un ejemplo. Un ejemplo de integral definida. ¿Sí? Significa que tengo la integral que va de 0 a 1 de la función 4 más 3x al cuadrado, todo ello con respecto a x. Bueno, si aplico propiedades, porque aquí tengo dos términos, ¿sí?, que pueden ser dos funciones, entonces los puedo separar. ¿Sí? Entonces, por las propiedades 1 y 2, que es la de la suma, ¿sí?, puedo separar aquí estas integrales. Se van igual con sus límites de 0 a 1 y primero se va el 4 con respecto a x. Es como si multiplicara 4 por dx, me queda 4dx. Más, tengo este más, la siguiente integral también va de 0 a 1. 3x al cuadrado por dx me quedaría 3x al cuadrado de x. ¿Sí? Si me fijo aquí, aquí tengo una constante, esta función es una constante y esta es una potencia, la cual tiene, esta potencia x al cuadrado está multiplicada por 3. La puedo sacar fuera de la integral y me quedaría la integral de 0 a 1 de 4 de x más 3 por la integral que va de 0 a 1 de x al cuadrado de x. Bueno, de aquí me puedo ir a mi formulario, ese que acabo de mencionar, y voy a analizar esta función, la primera,
a cuál regla corresponde. Y esta x al cuadrado a cuál corresponde. Aquí voy a identificar que la primera, este 4, corresponde a la regla 1, que es la regla de la constante. Y dice que si tengo una integral de una constante con respecto a x, va a ser igual a la constante por x. ¿Sí? Por eso aquí me queda 4x. La segunda función que está aquí es una potencia, porque dice que es una constante, ¿sí? Aquí está la constante que es 3, por una variable elevada a una potencia n, ¿sí? Que es distinto de menos 1. Por lo tanto, puedo aplicar esta regla que dice que es la constante por x elevado a la n más 1 sobre n más 1, siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Y el 2 es distinto de menos 1. Bueno, pues entonces aquí ya, en el tercer paso voy a resolverla. Aquí las reglas me dan la respuesta. Entonces, si tengo la integral de 4, sí, que es una constante de x, yo aquí puedo ver que su integral o su antiderivada es 4x, es decir, la constante 4 más el diferencial, que en este caso sería x. Más, ¿sí? Aquí no va la constante porque es una integral definida. Más esta, que es x al cuadrado, bueno, está el 3, que es la constante 3 por x, ¿sí? Y ahora es 2, que es n, más 1 es 3, sobre n, que es 2 más 1, 3. Esto, 4x más 3x al cuadrado, perdón, 3x al cubo sobre 3, ¿sí? Se puede simplificar. ¿Sí? Se puede simplificar y me quedaría 4x más x al cubo. ¿Sí? Pero aquí dice que toda esta antiderivada, ¿sí?, va a estar evaluada de 0 a 1. Por lo tanto, voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Dice que si ya tengo mi antiderivada f, ¿sí?, ahora voy a evaluar en el límite superior, que sería 1, y le voy a restar lo que tenga en esta antiderivada, pero evaluada en el límite inferior, que sería en 0. ¿Y dónde va a aparecer el 1 y el 0? ¿Dónde están las x? ¿Sí? Entonces, aquí este 3 entre 3 se eliminó y nada más me quedó x al cubo. Y ahora voy a evaluar, ¿sí? 4, dice que voy a evaluar primero en el límite superior, que sería 1, 4 por 1, más x al cubo, ¿sí?, que sería esta x sería reemplazada con este 1 y lo elevo al cubo. ¿Sí? Hasta aquí quedó evaluada en el límite superior. Ahora dice menos, le voy a poner el signo menos y voy a poner entre corchetes, ¿sí?, porque voy a evaluar toda esta función, pero en 0. ¿Sí? Aquí veo que tiene x aquí, por lo tanto, todo se me va a hacer 0. ¿Sí? 4 por x, que en este caso sería 0, más x elevado al cubo, que sería 0 elevado al cubo. Aquí puedo ver que esto se me hizo 0. ¿Sí? 4 por 1 me quedaría 4, más 1 al cubo me quedaría 1, y el resultado me daría 5. Esto sería 5 unidades cuadradas. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Ok. Bueno, entonces esto es por medio de reglas de integrales, siempre y cuando se pueda aplicar el teorema fundamental del cálculo. Sí, ¿cómo lo puedo comprobar en GeoGebra? Bueno, pues voy a escribir en la entrada la función, que en este caso es f de x, 4 más 3x al cuadrado. Le voy a dar enter y me va a aparecer esta de color verde. ¿Sí? Y luego voy a escribir también en la entrada el comando integral. Voy a escribir el nombre de la función f de x, que va de 0 a 1. Le doy enter y me va a dar el resultado de 5, el cual coincide con el que acabo de encontrar de manera manual. Al área bajo la curva es lo que conocemos como integral definida. ¿Sí? Entonces, el teorema fundamental es el que ya mencionamos. ¿Sí? Dice que si esa función es continua,
y en un intervalo cerrado de A a B, entonces se utiliza ese teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Este se utiliza siempre y cuando sea integral definida, en donde esta f mayúscula es cualquier primitiva de f en el intervalo de A a B. Significa que es cualquier función, ¿sí?, como primitiva, porque se dice que pertenece a una familia de funciones. Ya cuando lo evaluamos en B, ya queda delimitada y nos va a dar un número. El siguiente ejemplo, ¿sí?, el ejemplo 2. Si se fijan, este ejemplo es el que resolvimos por medio de la suma de Riemann, ¿sí?, y también era f de x igual a 2x al cubo más 4/5 de x en el intervalo que va de 1 a 5. Y encontré que me daba 1608 quintos, aproximadamente 321.6 unidades cuadradas. Bueno, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a aplicar, ¿sí?, dice que la voy a representar en una integral y veo que sus límites van de 1 a 5. ¿De cuál función? De 2x al cubo más 4/5 de x con respecto a x, ¿sí? Aquí ya está representada para resolverse por medio de una integral definida. Bueno, pues puedo ver que hay dos términos, ¿sí? Uno, una potencia elevada a la 3 y otro, de x. Por lo tanto, por las propiedades lo puedo separar. Y voy a poner que es la integral de 1 a 5 de 2x al cubo con respecto a x. Aquí está un más, voy a poner un más. Igual la integral que va de 1 a 5 de 4/5 de x con respecto a x, ¿sí? Bueno, aquí se juntó. Bueno, más bien se duplicó, déjenme lo quito. Este no iba ahí. Va así, ¿sí? A ver si se alcanza a ver. Va de nuevo, ¿sí? Entonces aquí ya estaba separada por la propiedad. Por la otra propiedad puedo ver que este 2 lo puedo sacar fuera. Este 4/5 también lo puedo sacar fuera, ¿sí? Entonces me quedaría nada más la función x al cubo y acá x. Entonces me iría a donde tengo mis reglas y me voy a identificar qué tipo de función es este x al cubo, este x elevado a la 1, para buscar la regla de integral. Entonces puedo ver que las dos se resuelven por la número 2, ¿sí?, que es la regla de la potencia. Y voy a, una vez que ya la resuelva, voy a obtener mi antiderivada, que es f mayúscula. Entonces, ¿cuál es esa regla? La de la potencia. X a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Entonces, teniendo la primera, ¿sí?, ya sea que la tenga así, el 2 fuera o aquí mismo, no importa, ¿sí?, puedo ver, aquí se me corrió tantito, le voy a poner el 2 afuera, como lo tenía acá, 4/5, y aquí lo voy a quitar para que nada más me quede la x. Lo bajé, ¿sí? Entonces, aquí tengo la función, como la tenía en la última parte. Entonces, este 2 dice que es x al cubo. Si aplico esta regla, bueno, pues nada más imaginemos que voy a poner la x, ¿sí? Este 3 es esta n, más 1 me queda x a la cuarta. Sobre, dice aquí, sobre n más 1. Es decir, el número que tenga acá es el mismo que voy a tener en el denominador, ¿sí? Porque aquí dice que es sobre n más 1. Entonces, si acá me quedó 4, sobre 4. Bueno, como va evaluada de 1 a 5, le voy a poner de 1 a 5, más la siguiente, que es 4/5 por la integral de x. Entonces, si yo me fijo, esta x está elevada a la potencia 1.
¿sí? Que no aparece. Por lo tanto, es distinto de -1 y puedo aplicar también la regla de la potencia. Entonces, si aquí pongo el x elevado a la 1 más 1, ¿cuánto me quedaría? ¿X a la qué? Pueden utilizar el chat. A la 2, ¿sí? Es decir, x al cuadrado. Este está elevado a la 1 más 1, me quedaría al cuadrado sobre 2, ¿sí? Que va a estar evaluado de 1 a 5. Bueno, aquí voy a simplificar todavía. 2 por x a la 4 sobre 4 me quedaría un medio. Si simplifico, le saco mitad y le saco mitad, entonces me quedaría un medio de x a la cuarta, ¿sí? Más, ¿sí? Este 4 por x al cuadrado me quedaría 4x al cuadrado sobre 5 por 2, 10. Ahora, todo esto va a estar evaluado de 1 a 5. Entonces, esto que encontré de color rojo es mi f mayúscula, que sería mi antiderivada, ¿sí? Es decir, el resultado de integrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta? ¿Sí? Me falta evaluar en sus límites. Entonces, aquí es donde voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál? El que dice que toda integral definida que va de a b de una función f de x con respecto a x va a ser igual a su antiderivada, que es una primitiva, evaluada, ¿sí? O evaluada en el límite superior, menos esa misma función o antiderivada, pero evaluada en el límite inferior. Bueno, teniendo lo que tenía, ¿sí? Si no lo voy a copiar aquí para recordar, me quedaba esto. Lo voy a pasar aquí para que se recuerde. Acá lo voy a poner. Listo, aquí está lo que me había quedado de resultado. Bueno, dice que esto es f, esto que está en rojo. Lo voy a evaluar en el límite superior. Entonces, ¿dónde va a estar ese límite superior? Bueno, donde está la x. Entonces va a ser un medio, ¿sí? El límite superior b es 5. Entonces aquí en la x voy a sustituir 5 elevado a la 4 más, ¿sí? 4 sobre 10 de quién? De b, ¿sí? Que sería 5 elevado al cuadrado. Hasta aquí quedó la antiderivada evaluada en el límite superior, que sería 5. Ahora dice menos de la fórmula, abro corchetes, y es esto mismo, nada más va a estar evaluado en el límite inferior, ¿sí? Entonces es un medio, ¿sí? Por 1 elevado a la 4 más, ¿sí? 4 sobre 10 de 1, porque sería en el límite inferior, elevado al cuadrado. Bueno, pues entonces ahora comienzo a despejar, pongo el 1 medio, ¿sí? Este es 5 por 4, si ustedes lo comprueban en su calculadora, 5 por 5 por 5 por 5, ¿sí? 4 veces 5, les va a dar 625, ¿sí? Más, dice aquí, 5 al cuadrado me da 25, por 4 me daría 100 sobre 10. Menos este 1 elevado a la cuarta me quedaría 1 por 1 por 1 por 1, me quedaría 1 por 1 medio, me quedaría 1 medio. Más este 1 al cuadrado, pues me va a dar 1 por 4, me quedaría 4 sobre 10. Cierro corchete, ¿sí? Y recordemos que aquí hay un signo menos. Bueno, este 625 por 1 me queda 625 medios, ¿sí? Más 100 entre 10 me queda 10. Ahora voy a multiplicar este signo menos para quitar o eliminar este corchete. Este menos por este más se me hace un menos, un medio. Este menos por un más se me hace menos 4 décimos. Si lo simplifico, este 4 décimos le saco mitad, ¿sí? Al 2 le saco mitad, me queda 2. Al 10 lo divido entre 2 y me queda 5. ¿Sí?
Ahora, aquí dice que el resultado es 1608 sobre 5 y esto es igual a 321.6 unidades cuadradas. ¿Cómo obtuve ese resultado? Aquí en la parte de abajo, ¿sí? Permítanme activar mi... A ver si se ve aquí. ¿Sí? ¿Cómo llegué a este resultado de 1608 quintos? ¿Sí? Bueno, tenía 625 sobre 2 más 10. ¿Sí? Lo transformo todos los enteros, los transformo a fracción. Entonces, este 10 en fracción es 10 sobre 1 y se mantiene la igualdad. ¿Sí? Únicamente le pongo de denominador un 1 y ya todos están transformados a fracción. 625 sobre 2 más 10 sobre 1 ¿sí? Menos, ¿sí? Un medio menos 2 quintos. Bueno, ahora fíjense bien cómo esto le voy a buscar, ¿sí? Entonces voy a multiplicar todos los denominadores. Ese es un método, ¿sí? Voy a multiplicar todos. 2 por 1, por 2, 4, por 5, 20. Aquí está, ¿sí? Es este 20. Bueno, ahora voy a utilizar el primer número que está en el denominador, perdón, en el numerador, que es este 625, y lo voy a multiplicar, fíjense bien, por todos los denominadores menos el de, es decir, este 2 no, lo voy a multiplicar por este 1, por este 2 y por este 5. 1, 2 y 5. Pongo el siguiente signo, más. Pongo el siguiente numerador, que es el 10, y lo voy a multiplicar por todos los denominadores excepto este 1. Entonces, por 2, por este 2 y por 5. ¿Sí? Aquí está. Menos, pongo el siguiente numerador, que es este 1, y lo voy a multiplicar por todos los denominadores excepto el de él. Por 2, por 1, por 5. Aquí está. Sigue otro signo menos. Voy a poner el siguiente numerador, que sería el 2, y lo voy a multiplicar por 2, por 1 y por 2, ¿sí? Excepto este 5, por 2, por 1, por 5. Hago las multiplicaciones, ¿sí? Y me queda 625 por 1, por 2, por 5, me queda 6,250, más 10 por 2, por 2, por 5, me queda 200, menos 1 por 2, por 1, por 5, me queda menos 10. Menos 2 por 2 por 1 por 2 me queda menos 8. ¿Sí? Hago la operación de 6,250 más 200 menos 10 menos 8 y me queda 6,432 sobre 20. ¿Sí? Aquí puedo ver que este de acá, ¿sí? Le puedo sacar cuarta. ¿Sí? Es decir, puedo dividirlo primero entre 2 y luego otra vez entre 2, ¿sí? O me voy directo y lo divido entre 4, tanto el que está arriba como el que está abajo. Entonces, 6,432 entre 4 me da 1,608. 20 entre 4 me da 5. Y como puedo ver, ya llegué a este resultado.